Voy a pasar a silenciar el micrófono de todos en este momento y después nos vamos reactivando conforme necesitemos hablar. Bien, vamos a pasar a empezar la transmisión en vivo por Facebook. Esperemos que la gente, bienvenidos, bienvenidas, bienvenidas a todas las personas que se están sumando a este Zoom. En unos minutitos más comenzamos. Rafa, ¿nos avisas cuando empiece el streaming de Facebook Live? Sí, enseguida, apenas les digo, 2 minutitos más y estamos ya en el streaming. Ya se está grabando. Enseguida les aviso lo demás. Ok, estamos transmitiendo ya en Facebook. Estamos grabando y podemos empezar cuando gusten. Listo, Pedro, es todo tuyo. Voy a apagar mi cámara. Gracias por estar aquí a todos y todes. Listo. Muy buenas tardes, bienvenidas, bienvenidos, bienvenidas a este quinto webinario que nos encontramos realizando en el marco ahora también del orgullo LGBTIQ+, en este 2020, 51 años después de Stonewall, 23 años después de la despenalización de la homosexualidad en el Ecuador. El webinario del día de hoy lo hemos denominado a un año del reconocimiento del matrimonio civil igualitario en Ecuador y los retos para América Latina. Muchas gracias por su participación y sumarse a este espacio de discusión. Este webinario ha sido organizado por Fundación Sendas en el marco del proyecto regional Adelante con la Diversidad Sexual 2, el cual cuenta con el financiamiento de la Unión Europea y el apoyo de IVOS. Adelante con la Diversidad es un proyecto regional que se implementa de manera simultánea en Colombia, Ecuador, Perú y Bolivia, y tiene como objetivo general garantizar la seguridad integral, el acceso a la justicia y el derecho a la no discriminación de las personas LGBTI defensoras de derechos humanos. En el marco de este proyecto se llevarán a cabo todo este conjunto de webinarios que tienen el objetivo principal de poder discutir e informar a la población LGBTI, defensores de derechos humanos y activistas sobre el estado de situación de los derechos humanos de las personas LGBTI a nivel regional. Hoy contamos con la colaboración de Bernarda Freire Barrera. Ella es abogada en libre ejercicio, socia fundadora del estudio jurídico UBI Societas, activista en derechos de la población LIPB, una de la Clínica Jurídica LGBTI de la Fundación Equidad en 2014, fundadora de PACTA en 2018, tiene la coordinación en la elaboración de los informes de la situación de los derechos de las personas LGBTI en Ecuador en 2014, 2015, 2017 y 2018. Abogada del equipo del proceso del matrimonio civil igualitario desde el año 2013 en el Ecuador. Y contamos también con Carlos J. Celada. Él es jefe del Departamento Académico de Derecho de la Universidad del Pacífico, donde se desempeña como profesor asociado a cargo de la Cátedra de Derecho Internacional Público. Es abogado por la Pontificia Universidad Católica del Perú y Master of Laws por la Universidad de Harvard, donde estudió como juez.
Actualmente es miembro del Consejo del Global Campus of Human Rights y perito ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos en el caso Vicky Hernández y otros versus Honduras. Antes de su arribo a la Universidad del Pacífico, fue también durante una década funcionario de la Relatoría Especial para la Libertad de Expresión de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, consultor de la Organización Panamericana de la Salud. En paralelo, fue profesor en la Clínica Internacional de Derechos Humanos de la Universidad George Washington y previamente estuvo vinculado a la labor de organizaciones de la sociedad civil que el establecimiento de la Comisión de la Verdad y Reconciliación en el Perú. En los últimos años también tiene investigaciones del profesor Celada que se ha centrado en el estudio de discursos de operadores jurídicos que participan en procesos judiciales donde se alega discriminación por orientación sexual, identidad y expresión de género y características sexuales. Tiene publicaciones también, Los Otros Invisibles, hace una narrativa jurídica para la prohibición de las cirugías, normalización genital 2020, Cuerpos Indisciplinados, hace una mirada queer de la regulación jurídica de las sexualidades disidentes del 2018, Camino al altar, el matrimonio igualitario en el derecho internacional de los derechos humanos en el 2018, Translegalidades, un estudio también preliminar de expedientes sobre reconocimiento de identidades trans en Perú en el 2017, y Entre el escudo y la espada, el matrimonio igualitario visto desde el orden público internacional y el derecho internacional de los derechos humanos 2016. Con esto, pues, dar la bienvenida y realmente agradecer a todas las personas que nos siguen en el Facebook Live y, pues, iniciar este quinto webinario en el cual vamos a analizar una situación que hace un año en el Ecuador se tenía una gran expectativa frente a unas sentencias que estaban por salir de la Corte Constitucional. De hecho, el día de mañana, 12 de junio, se cumple un año de la emisión de esta sentencia. La idea de este espacio es poder conversar tanto de lo que esto ha significado para el Ecuador, como también cuáles son los retos que tienen a nivel regional, hacer un caso también, un análisis específico con el Perú. Así que con esto doy adelante para que Carlos, quien va a iniciar este webinario, nos pueda hacer su presentación. Le dirá Bernardo y recordarles a todas, a todos y a todos también que pueden dejar sus comentarios tanto a quienes están en este Zoom, en el chat, así como también en el Facebook Live. Adelante, Carlos, y muchas gracias. Muy buenas tardes con todas, con todos y con todes. Estoy muy contento de poder estar conversando con ustedes desde Lima, les hablo desde Lima, Perú. Y quiero agradecer en primer lugar a la Fundación Sendas, a Sin Etiquetas, a IVOS y Adelante con la Diversidad Sexual por invitarme a poder compartir algunas ideas antes de que ustedes puedan escuchar a Bernie, que justamente va a hacer una reflexión ya más a fondo a propósito de este primer año de matrimonio igualitario en Ecuador. Yo quisiera compartirles algunas ideas para situar un poco el matrimonio igualitario en una línea de tiempo y mirar dónde está justamente el Ecuador y dónde está la región andina en esa línea de tiempo. A propósito de una investigación que yo desarrollé hace algunos años y que se publicó en la revista Jurisdictio, que es la revista de Derecho de la Universidad San Francisco de Quito. Es un texto de libre descarga al que ustedes pueden acceder también y quiero tomar algunas de las ideas que trabajé para entonces, que son previas a la opinión consultiva 2417, pero que nos pueden ayudar muchísimo a entender cómo situar al Ecuador, a América Latina y al Perú y a la región andina en sí misma en este proceso largo de matrimonio igualitario que lleva ya varias décadas en los derechos domésticos y que está comenzando a penetrar al derecho internacional. Yo quisiera dividir mi presentación en tres partes. En una, quisiera justamente presentarles esta línea de tiempo del matrimonio igualitario históricamente, desde que comienza en los años 80 del siglo pasado, y dónde estamos. Y luego de eso, conversarles el rol que está comenzando a jugar y el potencial que tiene la opinión consultiva 2417 en ese proceso. Y finalmente contarles un poco cómo se encuentra la situación en el Perú, que es el país donde yo vivo, y contarles también cuáles son los retos a los que nos estamos enfrentando y algunas de las cuestiones que creo que estamos comenzando a aprender de la experiencia justamente de nuestros vecinos y hermanos en Ecuador. No sé si, Rafa, me puedes ayudar a colocar las diapositivas que había preparado. Si
Sí, exacto. ¿Podemos colocar la segunda diapositiva, por favor? Gracias. En Camino al Altar, que es este trabajo que yo hice en el 2018, una de las cosas que a mí me interesó hacer fue mirar cuál era la línea de tiempo del matrimonio igualitario. Entonces, yo lo que hice fue dividir la historia del matrimonio igualitario en el mundo en tres grandes periodos. Hay un primer periodo que se inicia a finales de los años 80, que va de 1989 hasta el año 2000, ¿no? Y en ese periodo es muy claro que los países básicamente europeos comienzan a apostar por fórmulas que no eran el matrimonio igualitario, sino que eran más bien fórmulas de unión civil, de registro de parejas del mismo sexo. Tenían nombres muy distintos, pero ninguna era matrimonio igualitario. Pero es muy interesante que ese movimiento, que duró aproximadamente una década, sirvió como la antesala para que el matrimonio igualitario comenzase a ser entendido como una posibilidad social y jurídica en las décadas siguientes. Pero si ustedes examinan ese periodo, durante ese tiempo no hay matrimonio igualitario. Todos los países que están pintados en blanco son los que apuestan por la unión civil, y los que estarían pintados, digamos, en este color dorado, serían los que están en la línea del matrimonio igualitario. Y en la primera etapa, pues no hay un solo país que apueste por el matrimonio igualitario. Si pasamos a la siguiente diapositiva, podemos ver que hay un segundo periodo que va desde el año 2001 hasta el año 2010. No sé si, Rafa, me puedes ayudar a pasarla a la siguiente. La etapa comienza a ocurrir un fenómeno muy interesante. Los países comienzan a apostar por el matrimonio igualitario, y si bien es cierto, una serie de países también siguen con la fórmula de la unión civil o de la unión solidaria o del registro de parejas, comienzan a aparecer sobre todo países europeos que comienzan a apostar por el matrimonio igualitario. Algo que es muy interesante es que durante esta segunda etapa, que es muy reciente, es de hace una década, todavía es la presencia, digamos, eurocéntrica, ya sea por la figura de la unión civil o por la figura del matrimonio igualitario. Sin embargo, ya comenzamos a ver cómo el matrimonio igualitario comienza a llegar a algunos países mucho más cercanos a nosotros, ¿no? E inclusive comienzan a aparecer una suerte de situaciones excepcionales, como por ejemplo Sudáfrica se convierte en el primer estado africano y el único hasta el momento en consagrar el matrimonio igualitario, y comienza a llegar también a las Américas fórmulas de unión civil y también fórmulas de matrimonio igualitario. Sin embargo, durante esa etapa, digamos 2001-2010, es todavía muy, muy fuerte la presencia de la apuesta por la fórmula no matrimonial, pero en todo caso ya se comenzaban a ensayar o a socializar más fórmulas de reconocimiento que en el futuro podrían ser fórmulas de matrimonio igualitario. Algo que es interesante también de esta etapa, y que es una conclusión de la que vamos a hablar un poquito más adelante, es que todos los países que tienen matrimonio igualitario previamente han experimentado con una fórmula no matrimonial. Es muy interesante también mirar eso porque, digamos, como un dato histórico, que quizás para una cuarta etapa, que sería la etapa que estamos iniciando ahora, podríamos pensar que los países ahora que hay una aceptación, si quieren, un poco socialmente y jurídicamente, el debate ya no es tan intenso como antes, la posibilidad de ir directamente al matrimonio igualitario ya no tendría que pasar por una etapa intermedia de fórmula matrimonial. Sobre todo, además, por lo que dice la opinión consultiva 2417, hablando de los países de las Américas. Rafa, si podemos pasar a la siguiente diapositiva. El tercer periodo, digamos, es en el que estamos viviendo nosotros ahora, que va del 2011, si quieren, hasta ahorita, el 2020, o si quieren, el 2019, ahorita explico por qué. Y si se dan cuenta, los países que están pintados en blanco ya son menos, y los países que están pintados en dorado o en marrón ya son la mayoría. Y eso muestra que, por lo menos en esta segunda década del siglo XXI,
los países ya se muestran de una manera, si quieren, más natural, más propicios a aceptar la institución del matrimonio igualitario en sus sistemas jurídicos. Y obviamente también eso ha significado una etapa importantísima para el asentamiento del matrimonio igualitario en las Américas, como vamos a ver en un momento más. Y esa línea se acaba de completar pues hace unos días, unas semanas, cuando Costa Rica se convierte en el país número 29 con matrimonio igualitario en el mundo. Y además, no solamente eso, sino que se convierte en el primer país de Centroamérica que tiene matrimonio igualitario. Un detalle que hoy se puede afirmar, digamos, en el año 2020, es que ya no hay ninguna región en el mundo que no tenga por lo menos un país con matrimonio igualitario. Por ejemplo, Taiwán, aunque podemos discutir si Taiwán es en verdad un estado o no, pero digamos, asumiendo por un segundo de que sí lo consideramos un estado, Taiwán se ha convertido, como Sudáfrica lo fue en su momento, en el primer estado del espacio regional, en este caso del espacio regional asiático, en tener matrimonio igualitario. Entonces, hoy, digamos, de una manera más global, podríamos decir que el matrimonio igualitario ya se encuentra a veces mínimamente representado o también con muchísimo alcance en las diferentes partes del mundo, lo cual nos da esperanza respecto a mirar cómo esa lucha que se inicia a finales de los años 80, hoy, 3 décadas después, permite, por un lado, que haya una mirada social más aceptable hacia la regulación del matrimonio igualitario como una institución de justicia para las parejas del mismo sexo, pero al mismo tiempo también que el debate jurídico ya se va agotando. O sea, digamos, los argumentos que se exhibían en el pasado para esta discusión, muchos de ellos pues ya no se presentan y porque justamente son considerados argumentos discriminatorios, argumentos que están cargados de homofobia o de lesbofobia, y eso también es fruto del trabajo de las diferentes personas que han trabajado en estos ciclos, ¿no? Yo me atrevo a decir que estamos ahora empezando una cuarta etapa, por lo menos una cuarta etapa para aquí en las Américas, que la inaugura la Opinión Consultiva 2417 de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, y que en esta opinión consultiva, como ustedes saben, que se hizo pública a inicios del año 2018, pues estamos comenzando a socializarla en nuestros países, y dos productos visibles de la opinión consultiva para el aterrizaje del matrimonio igualitario son justamente Ecuador y Costa Rica. Veremos qué puede suceder con la opinión consultiva en los próximos años, pero creo que como documento, como estándar jurídico, inaugura una etapa distinta que se aparta de las tres. Una cosa que yo quería resaltar de estas tres primeras etapas, de estos tres ciclos, es que, y era una conclusión del paper de Camino al Altar, era que hasta antes de la opinión consultiva 2417 era clarísimo que el derecho internacional de los derechos humanos había jugado un rol mínimo en el avance del matrimonio igualitario en el mundo, que los esfuerzos, ya sea de unión civil, de registro de parejas o de matrimonio igualitario, en realidad eran esfuerzos que se habían conseguido desde la sociedad civil, empujando a los tribunales domésticos para la búsqueda de la consagración del matrimonio igualitario o de la figura no matrimonial alternativa. La opinión consultiva 2417 se convierte en el primer gran estándar internacional que comienza a afirmar de alguna manera la importancia del matrimonio igualitario, descartando las figuras no matrimoniales, considerándolas discriminatorias, ¿no? Sino que los estados más bien deben conducirse al matrimonio igualitario, pero además también hace algo muy importante, ¿no? Cierra la discusión que en el derecho internacional se había armado durante mucho tiempo sobre si los estados tenían o no margen de apreciación para poder regular el matrimonio al interior de sus territorios. Con la opinión consultiva 2417, al menos para esta parte del mundo, esa discusión se cierra y se le ordena a los estados que deben conducir los avances hacia el matrimonio igualitario. Sin embargo, estamos comenzando a vivir recién esta primera etapa. No sé si podemos pasar a la diapositiva siguiente, Rafa. Si miramos esta línea de tiempo de manera paralela, podemos ver que estos estados que han apostado por el matrimonio igualitario en estas 3 décadas, lo han hecho siguiendo 3 modelos. Como les decía, el matrimonio igualitario no es producto, digamos,
de los avances del derecho internacional, sino más bien de los derechos domésticos, ¿no? Yo en este paper digo que no es un movimiento de arriba para abajo, como ha sucedido con otros temas en el sistema interamericano de derechos humanos, sino más bien que este es un movimiento de abajo para arriba. O sea, ha sido gracias a esta historia de 3 décadas apostando por el matrimonio igualitario en cortes y legislaciones internas, que la Corte Interamericana finalmente se anima a poder decir lo que dijo en la opinión consultiva 2417. Son 3 las vías: la vía legislativa, la vía judicial y el referéndum. El referéndum, digamos que sorprende porque por lo menos nosotros en nuestros países le tenemos muchísimo miedo a la utilización de este tipo de figuras para ver los temas de derechos fundamentales, pero lo cierto es que Irlanda es el único país de los 29 países que han apostado por matrimonio igualitario que han utilizado la vía del referéndum. Los demás han utilizado la vía legislativa y la vía judicial. Pero si observan el comparativo, de los 28, perdón, de los 28 estados restantes, la gran mayoría ha utilizado la vía legislativa, ¿no? Si lo comparamos con el uso de la vía judicial. O sea, si uno mira toda la línea de tiempo, los estados que regulan matrimonio igualitario, inclusive en la tercera etapa, la etapa del 2010 en adelante, han apostado por hacerlo con sus parlamentos. Pero si utilizamos esa misma radiografía para mirarlo en las Américas, nosotros más bien hemos apostado por la vía judicial porque justamente hemos encontrado en nuestros parlamentos, como también les voy a explicar más adelante sucede en el caso peruano, muchas trabas para poder utilizar la vía legislativa. O sea, si quieren, las Américas se ha movido contracorriente si lo comparamos con cómo está avanzando el matrimonio igualitario en el resto del mundo, ¿no? Y eso obviamente tiene una explicación respecto a cómo las políticas de grupos fundamentalistas y antiderechos juegan ahora un rol fundamental en los parlamentos y, digamos, la esperanza última de muchas de las parejas LGTB en nuestro continente, pues está en la vía del Poder Judicial, de la Corte Constitucional, el Tribunal Constitucional o como se llama en nuestros países, y eventualmente ahora en el sistema interamericano, yendo a la comisión o a la corte, ahora que existe el estándar de la opinión consultiva 2417. Pero creo que es interesante mirar cómo nosotros, si cada vez hay más países en las Américas que apuestan por el matrimonio igualitario, nosotros estamos yendo en contracorriente respecto al método de cómo hemos logrado llegar al matrimonio igualitario en el mundo. Un detalle interesante que podemos ver es que, por ejemplo, en Chile, ustedes deben haber escuchado que hace unas semanas se perdió una demanda justamente buscando la afirmación del matrimonio igualitario en Chile, y se perdió en la vía judicial, ¿no? Entonces, también eso muestra que si bien es cierto, la vía judicial ha resultado en algunos países, en otros no necesariamente, ¿no? Países muy cercanos, ¿no? Que toman como modelo, por ejemplo, los países que sí han logrado esto. Y que probablemente el país número 30 sea Suiza. El día de ayer, el Parlamento suizo, en su Cámara Baja, ha aprobado el matrimonio igualitario. Eso tiene que ser aprobado por la Cámara Alta, pero probablemente el país número 30 sea Suiza, y veremos un poco quiénes serán los siguientes en las próximas etapas, porque algo que se ve muy claro en la línea de tiempo de la tercera etapa es que por lo menos hay un estado por año que va aumentando la lista. Pero si miramos todo globalmente, hablar de matrimonio igualitario a inicios de los 90 era un sueño, era muy difícil pensar que esta institución pudiese ser realidad, y miren cómo el trabajo sostenido de sociedad civil ha hecho que hoy, 20 años después, cerca de 30 estados en el mundo, además representativos de las diferentes regiones del planeta, matrimonio igualitario en este momento. Yo creo que ahora sí podemos quitar las diapositivas. Ahora sí voy a hablar más bien del segundo tema que quería compartirles, que es justamente la inauguración de esta cuarta etapa, por lo menos para las Américas, con la aparición de la opinión consultiva 2417. Algo que quiero reafirmar es que la opinión consultiva 2417 no hubiera podido ocurrir si esta línea de tiempo que surge en los derechos domésticos no se hubiera dado de la forma como se dio. La aparición de la discusión del matrimonio igualitario en el sistema interamericano no es gratuita, y de alguna manera
los fracasos que existieron en el derecho internacional durante muchos años, yendo al Comité de Derechos Humanos, yendo al Tribunal Europeo de Derechos Humanos. De todos esos fracasos, la Corte Interamericana, mirando lo que venía ocurriendo en la década del 2010 en adelante, se anima a dar este estándar jurídico, que es un estándar jurídico único en el derecho internacional y que coloca al sistema interamericano a la vanguardia de los sistemas de protección de las personas LGBT en el mundo. Para quienes no estén familiarizados con la opinión consultiva 2417 de la Corte Interamericana, hay dos grandes temas que están regulados ahí. El primer tema es la regulación de la protección de las parejas del mismo sexo, y el otro tema es el reconocimiento de la identidad de las personas trans, estableciendo estándares, como les digo, que son de vanguardia si uno los compara con los otros sistemas de protección internacional de derechos humanos. Hablando específicamente del matrimonio igualitario, la opinión consultiva señala dos cosas que son fundamentales. La primera señala que las fórmulas intermedias, como por ejemplo la unión civil, la unión solidaria, el registro de parejas, en el marco del sistema interamericano serían instituciones discriminatorias de las parejas del mismo sexo. Eso es una afirmación que, por ejemplo, el sistema europeo y el sistema universal de protección de derechos humanos no han logrado hacer. Al contrario, siempre señalaban que los estados tenían justamente este margen de apreciación para poder ese tema regularlo de acuerdo a las preferencias de mayorías y minorías en sus propios territorios. El sistema interamericano cierra esto y señala directamente que esas instituciones son instituciones discriminatorias. Y ahí viene el segundo punto que quería mencionarles en esta parte de mi reflexión, que tiene que ver justamente con el hecho de que si hasta ahora todos los estados que tienen matrimonio igualitario tuvieron una fórmula no matrimonial de reconocimiento antes, la opinión consultiva abre la etapa para un estándar diferente, en donde podemos quizás soñar en que los estados directamente, ya sea por la vía legislativa o por la vía judicial, o en cumplimiento de lo que dice la opinión, puedan justamente matrimonio igualitario sin pasar por instituciones intermedias que, como señala la Corte Interamericana, son claramente discriminatorias porque de alguna manera colocarían a las parejas del mismo sexo en una suerte de matrimonio de segunda categoría, un matrimonio de segundo nivel, ¿no? De alguna manera recordando esta cuestión de que como si fueran separados pero iguales, ¿no? Pero separados pero iguales no es iguales, ¿no? Entonces yo creo que es importante estar atentos a lo que la opinión consultiva 2417 tiene como potencial. Hace algunas semanas se presentó una investigación en la que yo también fui el autor, que se llama justamente «Son vinculantes», en tono de pregunta, «¿son vinculantes las opiniones consultivas del sistema interamericano, de la Corte Interamericana?», justamente para afirmar, haciendo un estudio a lo largo de la historia de las opiniones consultivas en el derecho interamericano, para señalar que las opiniones consultivas son vinculantes y obligatorias para todos los estados miembros de la OEA que son parte del Sistema Interamericano de Protección de los Derechos Humanos. Curiosamente, Ecuador, y eso ya lo va a contar seguro ya Bernie, Ecuador es uno de los pocos países que cuando fundamenta la posibilidad del matrimonio igualitario, toma como fundamento la opinión consultiva 2417 y afirma su carácter vinculante en la legislación doméstica. Ese es un avance muy importante para el constitucionalismo latinoamericano, porque hasta entonces la opinión consultiva 2417, y en realidad ninguna opinión consultiva había tenido un rol tan fundamental como que el fundamento de peso para poder afirmar un derecho en las altas cortes latinoamericanas. Siempre había sido como que un fundamento accesorio y nunca un fundamento principal, y creo que eso es importante destacar. Y finalmente yo quería hacerles una reflexión muy pequeña en torno a cómo está la situación en el Perú, en mi país. En el Perú existen proyectos de ley que han sido presentados buscando en su momento la unión civil y ahora el matrimonio igualitario, pero esos proyectos se encuentran encarpetados en las comisiones de evaluación previa que existen en el Congreso peruano antes de hacer una discusión en el Pleno, digamos, donde están todos los congresistas representados. Nosotros tenemos una sola Cámara.
Obviamente, la presencia de congresistas de corte ultraconservador y antiderechos han evitado que esos proyectos puedan tener un dictamen en la comisión previa para poder pasar a la discusión en el Parlamento. Entonces, en paralelo, la sociedad civil y también grupos de personas, digamos que no pertenecen propiamente a los movimientos de sociedad civil, han entablado demandas que están en el Poder Judicial y en el Tribunal Constitucional peruano. 3 de ellas son muy públicas. Una ya está en el Tribunal Constitucional y las otras 2 están en segunda instancia en el Poder Judicial. Sin embargo, la que está más avanzada, la que está en el Tribunal Constitucional peruano, que es un caso muy conocido, que es el caso de Oscar Ugarteche. El caso Ugarteche lleva muchos años ya en debate, pero inclusive ahora que ya llegó al Tribunal Constitucional, pues los magistrados están postergando el tomar la decisión, y eso es muy preocupante porque muestra las tensiones en la discusión sobre el tema del matrimonio igualitario en mi país. Si bien es cierto, en los últimos años yo creo que la sociedad civil ha jugado un rol fundamental, como me imagino también lo ha jugado y lo juega el Ecuador en el tema de esta mirada social más abierta sobre el matrimonio igualitario, los magistrados todavía tienen mucho temor en poder tomar finalmente la decisión. Estamos a la espera y obviamente si esto sucede sería un gran avance. Un detalle, estos 3 casos, incluyendo el caso Ugarteche, no son de parejas que se casaron o que intentaron casarse, sino que tienen una particularidad. Son personas peruanas que se casaron en el extranjero y que han regresado al Perú pidiendo que se reconozca su matrimonio igualitario en la legislación peruana. Entonces, inclusive si eso se avanzara en el Perú, no sería, entre comillas, un reconocimiento pleno del matrimonio igualitario, sino solamente el reconocimiento de un matrimonio celebrado en otro país para que tenga también validez en el derecho peruano. En el derecho peruano, el Código Civil define el matrimonio como unión de hombre y mujer, pero la Constitución no establece esa limitación. Con la aparición de la opinión consultiva 2417, quizás podríamos pensar que los magistrados podrían estar más seguros de que reconociendo el derecho de estas parejas, no estarían violando, digamos, no solamente un principio constitucional, sino que además estarían cumpliendo con lo que dice la opinión consultiva 2417. Yo me quiero quedar aquí, ya vi que se me terminó el tiempo, y más bien quisiera dar el paso ahora para verlo. Muchas gracias. Muchísimas gracias, Carlos, por tu intervención. Creo que esto nos pone en un muy buen contexto para poder entender al matrimonio civil igualitario como en la historia y como en la reivindicación mundial dentro de sus diversas estrategias como tal. Y pues bueno, ahora también aprovechar y poder escuchar la intervención de Bernarda Freire Barrera, también desde Fundación Pacta, también acá en el Ecuador. Y solo para darles un contexto, recordar que el 12 de junio del 2019 se da el reconocimiento del matrimonio civil igualitario en el Ecuador como tal. Esto a través tanto de la sentencia 1018 CN y 11 eran consultas de norma. Adelante, Bernie. Ahí está. Ok. Buenas tardes con todos. Carlos, mucho gusto conocerte por aquí. Pedro, muchas gracias por la invitación. Y bueno, en el contexto del matrimonio civil igualitario, un poco concatenando con lo que Carlos nos estaba comentando de cómo funciona el matrimonio civil igualitario en el mundo, también en el Ecuador el matrimonio civil igualitario, si bien se reconoció hace un año y ahora como que de alguna manera lo estamos celebrando, es un proceso que ha venido desde muchísimo tiempo atrás y que ha venido sufriendo varios cambios según cómo han ido sucediendo los hechos históricos internacionales y también nacionales. En verdad tenemos un antes y un después del matrimonio civil igualitario en el Ecuador como opinión consultiva, pero sí quiero hacer referencia a que también como matrimonio civil igualitario en el Ecuador hay un inicio de esta lucha, de este trabajo con la unión de hecho, porque en el Ecuador, así como
muchos, como lo mencionaba Carlos, no adoptaron la figura del matrimonio civil igualitario como una figura jurídica de protección de derechos para la población LGBTI, sino que se adoptó una figura similar a la unión civil en otros países, que en el Ecuador se denomina unión de hecho. Esta especie de adopción de una figura distinta al matrimonio fue de alguna manera negociada incluso por la propia comunidad en la constituyente del 2008. Y por eso es que en la constituyente del 2008 se emite una constitución con un texto que es muy complejo para nosotros poder trabajar con respecto al matrimonio civil igualitario. Básicamente hay una definición específica del matrimonio y dice que es entre hombre y mujer. Y esto que está en la Constitución se convierte después en un candado constitucional, en una prohibición constitucional, y hasta el final del proceso del matrimonio civil igualitario sigue siendo un argumento para que la Procuraduría General del Estado, para que el registro civil, para que los grupos antiderechos emitan sus opiniones con respecto a que hay una prohibición expresa del matrimonio civil igualitario en el Ecuador, lo cual no era así, y después la Corte Constitucional con sus 2 sentencias lo explicó claramente. Pero siempre significó un problema esto de haber de alguna manera negociado la unión de hecho en un cierto momento de la historia, cerrando la puerta para el matrimonio civil igualitario. Y para el matrimonio en el Ecuador hubieron varias fases, como repito, pero creo que hay una cosa muy importante que hay que mencionar, y es que la sociedad civil aquí en el Ecuador, con respecto al matrimonio civil igualitario, ha sido muy constante en su trabajo. Es decir, el proceso aquí en el Ecuador inició en el 2011, en realidad, cuando ustedes recordarán el caso del pastor Zavala, que fue un candidato a la presidencia y que en medios públicos hablaba en contra de los LGBTI, hacía alusiones muy agresivas en contra de la población LGBTI. Al momento en que nosotros, como colectivos, como sociedad civil, logramos de alguna manera que se le sancione a esta persona, al pastor Zavala, por estas opiniones a través del Tribunal Contencioso Electoral, la población LGBTI, los colectivos se unieron para esta lucha, y derivado de esto, que permitió que la sociedad civil obtenga y gane fuerza, se pensó en el matrimonio civil igualitario como un proceso real en el Ecuador. Y esto fue en el 2012. Y desde el 2012 hasta acá hubieron muchas cosas importantes para el proceso. Por ejemplo, tenemos 2 procesos, 2 causas, que es la de Pamela Troya y Gabriela Correa, que es una causa muy conocida, que inició en el 2012 como acción de protección y que claramente se vio en el proceso incluso de calificación de la acción de protección, que era un derecho muy complejo de obtener en ese momento. Es decir, tuvimos que ir a Corte Provincial para que nos califiquen, nos inadmitieron varias veces la acción de protección hasta que finalmente logramos obtener un resultado, y en el 2013 logramos ingresar a Corte Constitucional con acción extraordinaria de protección. Sin embargo, hasta ahora el caso específicamente de Pamela Troya no está resuelto en Corte Constitucional como caso. Durante estos años, Pamela Troya, Gabriela Correa y la pareja que también estaba en Guayaquil sufrió mucha discriminación y mucha violencia por haber sido parte de este proceso. En este proceso del matrimonio civil igualitario que inició en el 2012, como les comento, se aprendieron muchas cosas muy importantes como colectivos sobre la estrategia, porque el matrimonio civil igualitario, como de alguna manera lo mencionó Carlos, no es solamente una estrategia jurídica, no solamente es cuestión de establecer los argumentos ante un juez de segunda instancia o en Corte Constitucional, es una estrategia mucho más profunda, porque es una estrategia comunicacional, porque es una estrategia de alianzas con la sociedad civil, porque es una estrategia de alianzas incluso con amicus que vienen de otros países, que vienen de otras opiniones, que vienen de cosas que no son jurídicas y que son muy importantes para entender que el matrimonio es una institución que finalmente sostiene, soporta y protege la familia, que es el núcleo fundamental de la sociedad, y que eso claramente lo dice la sentencia del doctor Ramiro Ávila, cuando dice el matrimonio es un medio para poder garantizar este fin superior que es la familia. Y si de alguna manera no hay este medio para la población LGBTI, no se les está protegiendo como se les debe proteger en sus derechos y como
no solamente constitucionalmente están protegidos, como convencionalmente, hablando de la Convención Americana de Derechos Humanos. Entonces, es muy importante entender que esta estrategia, que no es solo jurídica, se tiene que pensar muy bien. Y esto, por ejemplo, es un error que el Ecuador cometió en el año 2013. Nosotros hicimos, como yo siempre digo, primero hicimos la estrategia comunicacional y luego hicimos la estrategia jurídica. Y eso resultó en muchos problemas, digamos, resultó en muchos problemas dentro del proceso de Pamela y dentro del proceso de los chicos de Guayaquil. Cuando se retomó el proceso del matrimonio civil igualitario en el 2018 con la Fundación Pacta, haciendo un análisis de estos errores que hemos aprendido históricamente, dijimos, vamos a hacer todo lo contrario. Vamos a hacer una estrategia jurídica sólida que nos permita constitucional, y cuando estemos en Corte Constitucional, bueno, pues ahí vamos a hacer la estrategia comunicacional. Y sí hubieron obviamente muchas diferencias, incluso en el resultado, pero más allá de eso, en estas estrategias, por ejemplo, puedo mencionar que el hecho de haber presentado las acciones de protección, los casos, en este momento específico, en el 2018, no respondía solo a la opinión consultiva en el Ecuador, sino respondía también al cambio de la Corte Constitucional para el Ecuador, porque nosotros sabíamos y estábamos conscientes que con la Corte Constitucional anterior y obviamente con el presidente anterior no íbamos a obtener un resultado favorable. De alguna manera es parte de la estrategia, y creo que también le pasa a Perú, y Carlos me corregirá después, que de alguna manera uno tiene que esperar ciertos momentos específicos para poder presentar ciertos litigios. Y eso es parte de la estrategia, y creo que eso es una cosa que se aprendió mucho como sociedad civil en el tema del litigio estratégico del matrimonio, y que va a servir seguramente para otros litigios estratégicos, como por ejemplo la adopción. Ahora, ya hablando de los casos específicos, la Fundación Pacta, que está conformada por 6 abogados, empezó a trabajar justamente en la búsqueda de las parejas. Y aquí también quiero hacer como un énfasis específico en la dificultad que hay de que las personas quieran ser parte de procesos tan complejos como este, porque realmente quienes dan la cara, quienes ponen su vida en juego, son las parejas que se presentaron a demandar al Estado ecuatoriano. Y sobre todo en el Ecuador, que hay un sistema legal y judicial que se puede ver reflejado por internet todo el tiempo. Muchas parejas tenían mucho miedo de qué iba a pasar cuando todo el mundo se entere sobre esto. ¿Qué va a pasar si es que esto sale en los medios y etcétera? Por suerte, 8 parejas confiaron en la Fundación Pacta y otras 2 parejas hicieron su proceso en Cuenca. Y estos 2 procesos, estos, digamos, 2 litigios, el de Pacta con 8 y los 2 del colectivo jurista feminista en Cuenca, lograron juntarse de alguna manera para llegar a la Corte Constitucional con mucha más fuerza en los amicus, con mucha más fuerza en las estrategias. Entonces, cuando empezamos el proceso, literalmente la primera pregunta de nosotros como abogados fue, bueno, nosotros vamos a patrocinar, pero ¿quiénes van a demandar? Porque, como les repito, no es fácil para nadie enfrentarte ante un sistema que te va a decir durante 2 o 3 años, no eres familia, no debes tener matrimonio, no te vamos a reconocer, que se te juzgue o que se te cuestione tu forma de vida, tu forma de amar, tu pareja, tu familia, y eso hace complejo la búsqueda de las parejas. En efecto, posterior a esto, cuando logramos que estas 8 parejas realmente decidan hacerlo, recuerdo que tuvimos la primera audiencia con el juez Mazapanta en la Unidad Judicial de Tránsito de Quitumbe, que no sé, los que no estén en Quito, es un lugar, digamos que relativamente lejos del centro de Quito, y realmente ganamos la primera sentencia, la primera audiencia, el primer caso que presentamos, ganamos. Y realmente para nosotros fue una sorpresa enorme, porque estábamos, creo que, preparados para perder. Pero esto habla mucho de cómo en estos años, desde Pamela Troya hasta este nuevo periodo en el 2018, realmente los jueces aprendieron mucho de cómo poder aplicar no solamente el sistema interamericano de derechos humanos, sino la Constitución de forma directa. Y cómo los jueces se vuelven, de alguna forma, activistas en la ley, en el sentido en el que no solamente están para leer la ley, sino además para hacer las interpretaciones necesarias para garantizar los derechos, sobre todo en un estado de derechos y justicia.
donde prima justamente los derechos de las personas. El Zapante y la jueza Lemos, que fueron las dos sentencias que ganamos en primera instancia, son un ejemplo claro de cómo los jueces entienden que tienen que hacer un ejercicio de interpretación que permita el ejercicio adecuado de los derechos de las personas. Después de esto, claro, las otras sentencias, las otras 6, en definitiva, perdimos. Y sí hay como hechos históricos que hay que mencionar porque son importantes que queden claros, justo ahora que es un año de esto. Porque Guayaquil recibió muchas ofensas por parte de la Procuraduría General del Estado. Y fue muy fuerte para los abogados, para la pareja, sentirnos tan desprotegidos en ese momento en el Estado, o sea, con respecto al Estado. Sentir tan poca fe en ese momento de que el proceso se iba a cristalizar como finalmente lo hizo. Después, claro, ya nosotros hubiéramos pensado que hubiéramos llegado a la Corte Constitucional con una acción extraordinaria de protección, que es lo que le sigue a la acción de protección. Sin embargo, no resulta. Y esto fue una sorpresa también para los miembros de la Fundación Pacto y creo que para las parejas también, llegar con consulta, porque literalmente de un día para el otro recibimos la llamada para la audiencia de Efraín Soria, que fue la audiencia del doctor Ramiro Ávila, y también, claro, nos dimos cuenta que teníamos muchas cosas a favor, pero teníamos muchos amigos en contra. Y teníamos muchas personas que iban a dar su criterio en contra del matrimonio civil igualitario. Y ahí se pone a pensar, porque todos pueden escuchar nuevamente la audiencia que está en YouTube, uno se pone a escuchar cuáles son los argumentos realmente que tiene el otro lado con respecto al matrimonio civil igualitario. Y entonces uno empieza a entender primero unos argumentos que son, vamos a pensar, jurídicos, que hablan sobre la validez de la opinión consultiva, si es que esta es válida o no es válida, si debe ser aplicada o no debe ser aplicada. Encuentra argumentos que son, digamos, más sociales, como, por ejemplo, la comunidad indígena de Otavalo, que fue a la Corte Constitucional. Bueno, para la comunidad indígena de Otavalo, este matrimonio no puede ser válido por nuestras tradiciones. Cuando uno está en un proceso de esta naturaleza, creo que hay muchos argumentos que confluyen. Pero hablando ya de los argumentos legales, aún revisando cada uno de los argumentos legales, uno puede ver que detrás de estos argumentos en contra, realmente lo que hay es un sesgo discriminatorio, de discriminación estructural, de cómo toda esta estructura discrimina a cierta parte de la población. Y entonces, porque básicamente la estrategia del matrimonio civil igualitario en el Ecuador se basaba en el principio de igualdad y no discriminación sobre cualquier digamos, sobre cualquier otra norma o cualquier otra regla que podía contener la Constitución. Y claro, apoyándonos en la opinión consultiva, un documento vinculante y apoyándonos en los interpretar la Constitución de forma adecuada en beneficio de los derechos de la población LGBTI. Al final, vimos, bueno, la consulta que presentó el doctor Ramiro, o sea, que fue el juez ponente el doctor Ramiro Ávila, y también la consulta que se llevó a cabo por el juez ponente Ali Lozada, que fue la consulta hecha por la jueza Gabriela Lemos. Y claro, en la audiencia de la consulta del doctor Ali Lozada, hubieron menos amigos en contra y a favor. Lo importante de esto es que tenemos en el Ecuador no una sentencia, sino dos sentencias que hablan de dos cosas completamente diferentes. Por un lado, tenemos una sentencia que habla sobre la aplicación del Sistema Interamericano de Derechos Humanos, sobre la aplicación de la opinión consultiva, sobre cómo se debe aplicar el control de convencionalidad, sobre cómo el Estado de Derechos y Justicia, sobre cómo la democracia requiere que las personas sean iguales, formal y materialmente. Y también tenemos una sentencia que habla sobre el tema civil, sobre cómo las leyes que están abajo de la Constitución, por más que sean contrarias a la Constitución, no pueden de ninguna manera irse en contra de derechos que son innatos de las personas, que son propios de las personas, como la dignidad humana, como la igualdad, como el desarrollo de la libre personalidad. Y esta sentencia del doctor Ali Lozada hace muchos análisis muy profundos con respecto a cómo ha sucedido la historia, incluso habla sobre la despenalización de la homosexualidad en el Ecuador, sobre cuando se sacó a la homosexualidad del catálogo de enfermedades, de trastornos mentales, como argumento
que ya hubieran sido superados hace mucho tiempo atrás, siguen siendo un impedimento en la actualidad. Y claro, al final el doctor Ali Lozada en su sentencia, y esto es muy importante, dice, no solamente es cuestión de que se apruebe el matrimonio civil igualitario, sino son otras las prácticas que tienen que cambiar para que la población LGTBI sea realmente igual. No solamente es o casarse, sino son otras las prácticas. Y claro, a un año del matrimonio civil igualitario, hemos visto, por supuesto, que hay muchos matrimonios, que las parejas están más protegidas, pero también vemos que hay mucha discriminación para la población LGBTI. Todavía tenemos hace 2 semanas un chico asesinado en Arenillas con 29 puñaladas en razón de su orientación sexual. Entonces, el matrimonio fue y es súper importante para la población LGBTI, pero no quiere decir que haya sido todo. Y esto es importante que se sepa que todavía hay muchas cosas por las que tenemos que trabajar y que el matrimonio de alguna manera es un paso más para que podamos entendernos como iguales, pero que en este momento, en la actualidad, en el 2020, todavía no es así. Es como una estructura histórica sobre lo que ha sucedido en el matrimonio civil igualitario. Creo que podemos empezar con las preguntas. Listo, muchísimas gracias, Bernie, por este excelente también contexto y explicación respecto a lo que ha sido este proceso en el Ecuador y sobre todo para la gente joven que nos escucha, la gente que se conecta también, entender que esto no son procesos que han sido cortos, no son procesos que han sido fáciles como muchas de las personas también, sobre todo del equipo contrario, digamos, estas personas que se enuncian como providas, pero que son antiderechos, han tratado también de mantener, sobre todo dentro del debate público. Bueno, aquí tenemos, dice, importante el involucramiento de la sociedad en procesos de litigio estratégico. Y creo que aquí es importante también cómo entendemos ya el litigio estratégico, ya como nos comentaba también, Carlos, por ejemplo, cómo entender esto, o por ejemplo la aplicación del control de convencionalidad y demás en los países de la región andina. Gracias, Pedro. Yo creo que esa pregunta es muy importante. Todos los procesos que finalmente llegan al sistema interamericano o que llegan a nuestras altas cortes, como sea que se llame la corte en nuestros países, tienen la inyección de fuerza de la sociedad civil, ¿no? La sociedad civil en las Américas ha demostrado ser fundamental para el avance de los derechos y específicamente para el tema de los derechos de las personas TGB lo ha demostrado ser todavía mucho más, ¿no? Los casos emblemáticos que han llegado al sistema interamericano de temas LGB, que son 4 decisiones, las 4 decisiones han tenido que ver justamente con personas que fueron representadas por la sociedad civil para llevar y avanzar progresivamente su caso durante muchos años. Y aquí yo quiero poner el acento en una reflexión que hizo Bernie, ¿no? Cuando uno hace litigio estratégico, uno tiene que ser consciente justamente de conversar con la persona o la pareja que va a ser la protagonista de este debate, el nivel de exposición al que muchas personas no van a estar dispuestas a ser expuestas por razones además todas muy legítimas, ¿no? Primero porque esta es una carrera de largo aliento. Yo no sé cómo serán los procesos judiciales en el Ecuador, pero por ejemplo, agotar la vía interna en el Perú puede tomarte cerca de una década, ¿no? Si a eso le sumas que aspiras a avanzar en el sistema interamericano, te puedes demorar probablemente una década más, ¿no? O sea, el llevar un caso con el objetivo de llegar, por ejemplo, a la Corte Interamericana de Derechos Humanos pueda tomarte entre 15 y 20 años, ¿no? Entonces tienes que ser muy consciente de decirle eso a las parejas que uno está representando en este tipo. Y lo segundo, también creo que es muy importante, yo al menos creo que el derecho no soluciona las cosas y creo que, por ejemplo, en este mundo post-matrimonio igualitario, matrimonio civil igualitario en Ecuador, la vida no se ha arreglado de las personas LGB. Sí estoy convencido que el derecho al menos no debe ser un obstáculo, ¿no? Entonces creo que a medida que vamos avanzando en estos casos, el derecho es menos obstáculo y nos da pie a que podamos desarrollar otras estrategias como por ejemplo
estrategias comunicacionales, estrategias que tienen que ver también con mostrar la diversidad en otros espacios y que la gente también deje de creer que el debate de lo LGBT se agota en el matrimonio igualitario, ¿no? Porque apenas es un aspecto más dentro de los diferentes aspectos que uno trata, ¿no? Por ejemplo, la sentencia más reciente de la Corte Interamericana, la última, es un caso de violencia contra una persona LGB, específicamente contra una mujer trans, ¿no? El caso, por ejemplo, del que yo soy perito en este momento en la Corte, es el caso de un travesticidio, ¿no? Entonces, ¿cómo mirar que también de que el matrimonio igualitario nos pueda servir como una plataforma que permita visibilizar los problemas más cotidianos, ya no solamente de la L, de la letra L, de la letra G y de la letra B, sino también de las otras letras del acrónimo que a veces uno repite como que de memoria, pero no es consciente de toda la realidad compleja que le toca vivir a alguien que es parte del acrónimo, pero que es, por ejemplo, invisible, ¿no? Pero inclusive en esos casos, si uno va a hacer litigio estratégico, tiene que ser muy de la franqueza que uno tiene que tener del proceso del largo aliento que que este tipo de procesos llevan tanto a nivel doméstico como a nivel internacional. Muchas gracias, Carlos. Y unimos también otra pregunta que nos llega con algo que tú mencionabas, Bernie, también. En el caso ecuatoriano, la discusión jurídica, digamos, que se dio alrededor del matrimonio civil igualitario, tuvo siempre en la defensa del Estado, sea a través de la Procuraduría General del Estado, del registro civil como tal, este no reconocimiento a un bloque de constitucionalidad, a la Convención Americana de Derechos Humanos y esta interpretación válida que había hecho la Corte a través de la opinión consultiva, y veíamos que junto a estas personas antiderechos o pro vida estaba el Estado como tal, mientras que del otro lado de las parejas LGBTI estuvieron ustedes, muchos amigos. Sin embargo, esa desproporcionalidad, digamos, también del poder y de cómo el poder ejerce como también poder simbólico. ¿Qué recomendaciones podemos dar hoy en día, sobre todo para el Consejo de la Judicatura como tal, para los jueces, las juezas o los ministerios de justicia? Esto, claro, no solo para el Ecuador, sino para la región andina, frente a no reconocer también y no entender a los instrumentos de derechos humanos. Bueno, creo que es súper importante el papel que juega la sociedad civil, como ya lo habíamos hablado, pero también es muy importante el papel que juega el Estado en sus cortes de primera instancia, de segunda instancia, de tercera instancia, en el caso del Ecuador, y de Corte Constitucional. Creo que en general se tiene que entender el ser juez o el poder decidir como parte de la democracia. O sea, no solamente es leer la ley y repetir lo que dice, sino que tiene que haber una interpretación real de cómo se deben aplicar estas leyes para que puedan ejercerse de forma adecuada los derechos. Es decir, nosotros en el Ecuador tenemos una estructura constitucional de bloque de constitucionalidad que sí divide o define ciertas cosas que son más importantes que otras, como por ejemplo los principios. Y el principio de igualdad y no discriminación está en la Constitución del Ecuador, transversalizado de muchas maneras. Entonces, cuando uno como juez de primera instancia o de cualquier instancia que sea, o como funcionario público de la Procuraduría del Registro Civil en este caso, recibe un caso específico, debe hacer un análisis realmente de cómo hay que aplicar esto para poder realmente ejercerlos, o sea, para que la ciudadanía pueda realmente ejercer los derechos. Es decir, es súper necesario tener jueces y específicamente una Corte Constitucional, porque es el organismo de interpretación máximo de la Constitución, que realmente ejerzan un control y que ejerzan realmente, o sea, que emitan realmente sentencias pensadas, que no sean solamente le impliquen de forma adecuada todos los mecanismos que hay de interpretación para garantizar los derechos de las personas, sobre todo de las minorías, porque son las minorías a las que les poder ejercer sus derechos. Y entonces eso es parte de la democracia y es muy importante que los jueces entiendan este ejercicio que tienen que hacer de democracia sustantiva para poder emitir sus sentencias y que para que se les puedan garantizar los derechos.
Muchísimas gracias, Bernie. También agradecer, y voy a leer sobre alguna gente de las que nos acompañan también, como tal, esta tarde, noche. Tenemos a Heber Fabián Sandoval desde Ciudad Juárez, como tal, que nos están acompañando. También tenemos a Frank MZ, que está desde Arequipa, Perú, de la Fraternidad Transmasculina del Perú. También tenemos a Álvaro Becerra desde Guadalajara, Jalisco, México. También nos están saludando desde Puerto Rico como tal. Tenemos otras personas también desde Argentina. Tenemos a Vanessa de parte de la agrupación GLBTI Puerto Bolívar Diverso también. Muchísimas gracias por unirse dentro de este webinario, dentro de estas reflexiones necesarias en el mes del orgullo LGBTIQ+, como tal. Algo que creemos es importante en este caso también poder determinar, Carlos, es, sucedió acá en Cuenca, por ejemplo, en primera instancia, como lo mencionaba Bernie, hubo 2 sentencias en las cuales se reconoció la validez de la opinión consultiva y por ende del matrimonio civil igualitario. Sin embargo, estas cuando subieron a Corte Provincial, una de las sentencias hablaba, por ejemplo, dentro de su motivación, digamos, la argumentación que daba era que, por ejemplo, la Real Academia de la Lengua como tal define al matrimonio que es entre hombre o mujer, y este tipo de argumentos binarios también y reduccionistas frente a la realidad de las familias y de las personas como tal. Tal vez, ¿cuál es el enfoque que la sociedad tiene que dar también frente a lo que entendemos por familia y cuál es esta interpretación más amplia y más plural de la misma también? Creo que es fundamental aquí el uso para este tipo de debates de la opinión consultiva 2417, ¿no? Yo no me voy a cansar de repetir, sobre todo porque se costó llegar a la opinión consultiva 2417 y todo ese proceso de aprendizaje de 30 años previo para que finalmente tuviésemos como que la suerte de que la Corte emitiese un documento con estándares tan poderosos. Creo que es muy importante que en este tipo de procesos siempre, siempre se utilice la opinión consultiva afirmando su carácter vinculante, ¿no? Creo que tenemos que convencernos de la versatilidad de esa herramienta con el propósito justamente de desvirtuar argumentaciones desde las que reducen el matrimonio a los fines reproductivos de procreación, que me imagino que se dijeron en Ecuador y se repiten constantemente en nuestros países, pero además porque comenzamos a situar este debate, por lo menos en las cortes y en los tribunales, en lo jurídico, ¿no? Y si bien es cierto, hay mucho por hacer en otras áreas, para mí el debate jurídico del matrimonio igualitario ya terminó. Lo que necesitamos ahora es utilizar las herramientas que ya tenemos y la ventaja además que tenemos de estar en un sistema interamericano que ha hecho 2 cosas. Uno, rechazar la doctrina del margen de apreciación, que es un problema para el sistema europeo, pero no es un problema para nosotros, para quienes no están familiarizados en qué consiste esta doctrina. Es la doctrina de decir que los estados están en mejor posición que la Corte para tomar decisiones sobre los temas polémicos, ¿ok? Esta doctrina ha sido rechazada de plano para la Corte Interamericana justamente a propósito de los casos TLG. Y lo segundo es afirmar el carácter vinculante de las opiniones consultivas. Ese es un tema, en Perú, por ejemplo, hay muchas instituciones que afirman que las opiniones consultivas no son vinculantes, ¿no? Hay esta publicación en la que yo he trabajado, pero también hay otros autores con los que se puede llenar un argumento en donde se puede afirmar claramente que la opinión consultiva obliga, a través del control de convencionalidad, a todos los jueces y funcionarios públicos que tengan que decidir sobre temas TLGB. Entonces, creo que tenemos que apropiarnos de la opinión consultiva, estudiarla y mirar todo el potencial que puede tener, especialmente para la exposición de las familias diversas. Ni qué decir para los temas de violencia, que también la opinión consultiva ofrece un potencial para eso. Estudiar el caso más reciente, Azul Rojas contra Perú, que establece estándares claros, por ejemplo, para la investigación de crímenes contra personas TLGB, con indicaciones específicas para las fiscalías, para la policía, para los jueces, ¿no? Como en nuestros países los problemas son muy similares respecto a este tipo de crímenes o de
violaciones a los derechos humanos, creo que es importante que nos apropiemos de este documento. Hay un trabajo que hacer con los jueces y quizás ahí quienes estamos en el lado de la academia tenemos un rol importante porque tenemos un acceso a los jueces que quizás la gente de sociedad civil o un litigante de a pie no puede tener, pero al mismo tiempo creo que es responsabilidad de quienes litigan de apropiamientos. Creo que cuando uno lee las demandas, uno se da cuenta a veces que la argumentación pudo haber estado mejor trabajada. Bueno, hoy que ya tenemos la opinión consultiva, creo que es importantísimo que esto sea así. Yo quisiera animar, ¿no?, a quienes nos están escuchando que se descarguen la opinión consultiva y que la estudien y que miren todo ese potencial que puede tener para una serie de casos vinculados a familias diversas y violencia contra personas LGBTI en nuestro continente. Muchas gracias, Carlos. También nos pregunta Mateo Ruales, Fundación Pacta, también nos dice: el Tribunal Constitucional de Chile hace menos de un mes rechazó una petición de matrimonio igualitario. Quisiera saber sobre la opinión de Carlos y Bernarda sobre dicha resolución y sobre todo cuál es el camino que debe seguir en este caso Chile después de aquello. Mateo también nos dice, para Carlos Celada, dice: la Corte Interamericana de Derechos Humanos ha sido clara en sus opiniones consultivas, al menos en el último tiempo, en el carácter vinculante de las mismas. La Corte Interamericana de Derechos Humanos ha utilizado el efecto vinculante de alguna para fundamentar sentencia. Puedo dejar estas dos cosas ahí abiertas, la primera, ¿no?, y la otra un poco más específica. Leo, Carlos, no sé si iniciamos contigo, como es el camino para Chile también. Bueno, creo que en realidad no he leído la sentencia de Chile, pero en efecto creo que el camino siempre va a ser que la sociedad civil escoja una estrategia que sea acorde a su país. Por ejemplo, no sé si se acuerdan, en el Ecuador, cuando teníamos de presidente a Rafael Correa, constantemente nos amenazaba con nos vamos a referéndum si es que los LGBTI nos siguen molestando. Nosotros sabíamos que íbamos a perder. Entonces, claro, hay que buscar una estrategia que realmente se acople a la realidad del Ecuador. O de Chile en este caso. Cada país tiene que escoger una estrategia que se acople a su propia realidad. Como Carlos lo mencionó al principio de su presentación, hay varias formas han habido varias formas de reconocer el matrimonio en varios países del mundo. La mayoría han sido legislativas, porque tienen procesos legislativos, me atrevo a decir, un poco distintos, con personas distintas a las que nosotros tenemos en nuestra asamblea, porque si nosotros pondríamos en manos de la Asamblea Nacional del Ecuador la decisión de los derechos de las personas, pues muy difícilmente lo lograríamos. De hecho, en la sentencia del doctor Ramiro Ávila se menciona cómo la Corte Constitucional le ha mandado varias veces a la Asamblea Nacional varios deberes con respecto a la población LGBTI, el caso Bruno Paolo, el caso Satia, y la Corte deliberadamente ha omitido su obligación y ha incumplido, generando violación de derechos. Entonces nosotros, por ejemplo, no podríamos nunca haber pensado en una estrategia legislativa. Entonces pensamos en una estrategia judicial. Para cada país debe escoger la estrategia que mejor le convenga. Por referéndum, un país que incluso por referéndum lo logró, y es una forma legítima de hacerlo, que además tiene mucho más peso con respecto a la democracia. Pero más allá de eso, creo, y un poco quería como comentar lo que Carlos decía hace un momento, sobre el tema del control de convencionalidad y de los argumentos que tienen los pro vida, y creo que en Ecuador sucedió algo que sorprendió mucho, y es el voto salvado del doctor Hernán Salgado Pesantes. El doctor Hernán Salgado Pesantes fue presidente de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, y él específicamente en el caso del matrimonio civil igualitario emitió voto salvado de las dos sentencias, refiriéndose a que no se debía aplicar la opinión consultiva en este caso, y que el Estado tenía el derecho de escoger qué figura le daba como protección a las parejas del mismo sexo. Entonces creo que eso es un antecedente histórico muy importante, porque hace ver que jueces que incluso son parte del sistema interamericano de derechos humanos y que de alguna manera también han desarrollado lo que entendemos como el control de convencionalidad, ya en sus estados no
responden de la misma manera, como es el caso específico del Ecuador con el voto salvaje. Muchas gracias, Bertín. Carlos. Para responderle a Mateo, yo creo que lo primero que tienes que tomar en cuenta, si es que eres parte del equipo que está litigando el caso que entiendo acaba de agotar la vía interna en Chile, tomar en cuenta que el sistema interamericano te da un plazo de 6 meses para que una vez agotada la vía interna, tú puedas presentar una petición ante la Comisión Interamericana. Hablando un poco de litigio, que es algo en lo que Bernie ha puesto mucho acento. Este es un momento muy bueno de la Comisión Interamericana. La composición de la Comisión Interamericana en este momento, que está además integrada por, en su mayoría por mujeres, creo que es la primera vez en mucho tiempo en donde la Comisión Interamericana tiene no solamente un tema de paridad, la mayoría de las comisionadas son comisionadas, y eso creo que es bien importante resaltar, y creo que la composición anterior, que también tenía una mayor presencia de comisionadas, también van a recibir con mucha atención y con mucho beneplácito una petición en este sentido, ¿no? Creo que sería importante mirar cómo transformar esta, digamos, esta pérdida, digamos, como una oportunidad para que la Comisión Interamericana pueda tener un primer caso que permita aplicar la opinión consultiva a un caso contencioso, porque, ojo, hasta ahora tenemos la opinión consultiva, pero la opinión consultiva todavía no ha sido aplicada como estándar en un caso contencioso específico. Y quizás esta última decisión en Chile pueda servir como el primer caso o uno de los primeros casos en donde pueda justamente aplicarse la opinión consultiva de manera directa. Y además porque entiendo, yo sí he revisado la decisión del Tribunal Constitucional chileno, los argumentos, me atrevo a decir que son argumentos muy cuestionables, ¿no? Una de las razones que leí del ponente principal era decir que la relación del matrimonio igualitario iba a permitir que con personas menores de edad, o sea, es ese tipo de argumentos que realmente uno dice le quita espacio adecuado al enfoque jurídico que tienen que tener estas discusiones, ¿no? Entonces, yo creo que esta es una oportunidad para llevar el caso al sistema interamericano, trabajar, por ejemplo, con las comisionadas, con la relatoría LGBT que existe en la Comisión Interamericana ya hace bastante tiempo, y buscar también que este caso, si es que se presenta, pueda tener amicus curiae de organizaciones de la sociedad civil, de la academia, que así como se presentaron un montón de amicus curiae, opinión consultiva, que puedan ser estratégicos para poder meter presión en la Comisión Interamericana en ese sentido. Y es más, el caso comienza a avanzar rápidamente en la comisión, sería interesante mirar justamente que esta última composición de la Corte Interamericana ha sido muy propicia al reconocimiento de los derechos del colectivo y de la población LGB. Entonces creo que este es un momento oportuno para testear al sistema interamericano con un caso contencioso que aplique la opinión consultiva 2417. Entonces creo que no hay que perder de perspectiva que esta pérdida en Chile ofrece una oportunidad para poder avanzar, ya no solamente con la opinión consultiva, sino con un caso contencioso para aquellos que no están tan convencidos de que las opiniones consultivas no son vinculantes, ¿no? Entonces, creo que hay que circular la decisión, hay que apoyar la preparación de una buena petición y también ver qué organizaciones aliadas pueden sumarse a un esfuerzo de poder tener un caso contencioso como este. Muchas gracias, Carlos. Le recordamos a todas, a todos que estos webinarios son gracias al financiamiento de la Unión Europea. También saludamos a Lorena Llanes de IVOS, que nos acompaña también dentro de este webinario en Zoom. Y una pregunta, Bernie, que creo que es importante, sobre todo en el marco del orgullo en el que nos encontramos al reivindicar tanto lo histórico, así como el contenido político también de esta fecha como tal. Y nos dicen, la sociedad civil luego del matrimonio igualitario ya se destruyó, como decía Amparo Medina. Para quien no escucha, Amparo Medina es como una persona pro vida, antiderechos en el Ecuador, que también tenía su plataforma pública. ¿Es esto verdad? Porque también se habla, ¿no?, que todavía hay muchos derechos, bueno, política
una teoría de discriminación y violencias, como el caso de Javier Viteri, que lo comentabas en su momento, pero ¿cómo se testea esto ya a nivel de la sociedad civil? ¿Ha habido un debilitamiento, una desunión a partir de esto, o cuál es como el estado actual? Bueno, no es, creo, una pregunta muy fácil de contestar con respecto a cómo está el activismo en el Ecuador. Yo te voy a dar mi opinión personal de cómo están las cosas, y es que creo que previo al matrimonio, es decir, el año anterior, hubo como un pico de emoción en la población LGBTI, como sí, no sé, un pico de exaltación, me pasó incluso personalmente. Entonces, claro, había como mucha fuerza de la sociedad civil con respecto a las causas LGBTI en contexto del matrimonio civil igualitario. Ahora, una vez que se obtuvo como derecho el matrimonio civil igualitario, creo que se perdió un poco de perspectiva a estas otras cosas que pueden ser necesarias para la población. Y claro, hay ahora en este momento muchos grupos antiderechos que, claro, siguen teniendo las mismas prácticas que han venido teniendo siempre, que son las clínicas para curar la homosexualidad, que son las marchas en contra de la población LGBTI, que son, bueno, seguramente ellos estarán haciendo los mismos webinars que nosotros, pero del otro lado, y cosas así. Sin embargo, la población LGBTI, la sociedad civil, creo que tiene que estar unida. Ahora va a estar un poco más difícil por el contexto de la emergencia mundial, pero creo que tiene que estar unida en causas que son particularmente importantes. Puede ser que en este momento el activismo esté un poco separado, pero creo que es también momentáneo. O sea, creo que de alguna manera como Ecuador o como colectivos en general en el mundo, nos reunimos, tenemos mucha fuerza y después, bueno, como todo, bajamos un poco la fuerza. Nos sucedió incluso en la despenalización de la homosexualidad, que fue como que un momento importantísimo para la población LGBTI en el Ecuador. Nos sucedió en el caso del pastor Zavala, nos sucedió en el caso de Satia, y creo que ahora nos está pasando en el Ecuador. Pero de todas maneras, creo que la sociedad civil, por ejemplo, la Fundación Pacta, la Fundación Ecuatoriana Equidad, Sendas, y la OML y otras organizaciones aún continúan todo el tiempo trabajando por la población LGBTI y obviamente para resguardar los derechos de todos y de todas. Y solo como igual para tener unas reflexiones finales, ya que mucho se ha hablado sobre la opinión consultiva 2417 Interamericana de Derechos Humanos, y como ya lo mencionaba Carlos en su momento, también de este otro lado muy importante del contenido de la misma, y que es el derecho de la identidad de género autopercibida. Entonces, esto también solo como para dejarlo para la gente que nos está escuchando un poco, sobre todo cuál es el tratamiento que la Corte dio, cuál es el estándar también para dejar a un lado ya estos criterios y argumentos que patologizan las identidades trans, que también de una u otra forma estos procedimientos que abiertamente se miran ya como discriminatorios, sobre todo reconociendo que en América Latina en los últimos 5 años ha tomado una gran fuerza la visibilidad también de la niñez y de la adolescencia trans. ¿Qué nos dice también la opinión consultiva frente a esto, Carlos? Gracias, Pedro. Creo que eso es importantísimo, ¿no? Hablando de las otras letras del acrónimo, ¿no? Creo que la opinión consultiva hace un trabajo maravilloso también con el establecimiento de estándares para el reconocimiento de la identidad de las personas trans. Básicamente es un estándar triple. El primero es señalar que los estados no pueden exigir requisitos para poder, digamos, acceder al reconocimiento de la identidad que patologicen la identidad de las personas solicitantes. Y estoy hablando, por ejemplo, el solicitar certificados que acrediten que la persona tiene trastorno de identidad de género o que tiene disforia de género, ¿no? Eso se encuentra ya prohibido directamente por la opinión consultiva. Por otro lado, también establece un estándar respecto a la no exigencia de requisitos de genitalización respecto a la identidad. Por ejemplo, para muchos casos, en muchos países, las personas
trans que quieran acceder al beneficio tienen que acreditar que están, por ejemplo, recibiendo terapia hormonal o que se han sometido a alguna esas cirugías de cambio de sexo, y lo pongo entre comillas porque en realidad es un nombre, digamos, incorrecto, pero para que los demás puedan entenderme, eso también ya se encuentra en el estándar de la opinión consultiva. Y finalmente establecen que los estados deben de desjudicializar los procesos de reconocimiento de la identidad para poder ir progresivamente hacia procedimientos administrativos gratuitos y rápidos que permitan que las personas trans puedan acceder rápidamente al reconocimiento de su identidad, ya sea que quieran el reconocimiento de su nombre social, de su género social o de ambas categorías al mismo tiempo. Yo creo que nuevamente apoderándonos de la herramienta de la opinión consultiva podemos avanzar también en nuestros países, especialmente en países como el Perú, que no tienen una ley de identidad de género y que tienen proyectos de ley al respecto también atorados en el Congreso, para que si hay causas judiciales, nuevamente repetirle al juez que esa herramienta está a la mano para que justamente pueda rápidamente reconocer la identidad de las personas trans. Y quiero además hacer un pequeño comentario estado, por ejemplo, en los casos de reconocimiento de identidades trans en mi país. En el Perú hay una tradición de que las personas trans que buscan el reconocimiento de su identidad en el Poder Judicial ganan en primera instancia. Como la entidad demandada es el propio Estado, los procuradores del registro de identidad, que son la entidad demandada, apelan. O sea, es curioso que es el propio Estado quien se convierte en el enemigo del reconocimiento de la identidad de las personas trans, y creo que es muy importante reconocer esto porque me imagino que en muchos países también sucede lo mismo, ¿no? Los funcionarios pierden en primera instancia y sienten que tienen esta obligación de apelar la decisión y no se dan cuenta del daño que están haciendo, y que además no tienen ninguna obligación de hacerlo cuando tienen un estándar jurídico como el de la opinión consultiva, que les garantizaría que justamente al contrario, si un juez ya concedió el derecho en primera instancia, lo está haciendo en cumplimiento de un estándar convencional con el que no debería haber ningún problema, y por lo tanto el proceso debería acabar en primera instancia y punto en los países donde no hay ley de identidad de género como el Perú. Así es, y aquí solo, porque Bernie ya nos ponía el comentario, ya queríamos también como direccionar la pregunta, es que el caso de Amada, una niña trans también de Fundación Amor y Fortaleza acá en Ecuador, patrocinado por Fundación Pacta, también tenemos entendido que ganó en primera instancia, luego hubo en Corte Provincial una sentencia desfavorable como tal, y ahora este proceso se encuentra en la Corte Constitucional. Y este, digamos, que sería como el próximo gran caso también frente al reconocimiento de género para niños, niñas, adolescentes. ¿Cuál es el estado actual de este caso, Bernie? Tal como tú lo mencionas, Pedro, en efecto, el caso de Amada es un caso patrocinado por la Fundación Pacta, que procura justamente que se apliquen estos estándares que Carlos nos menciona para la niñez trans en el Ecuador. En efecto, tuvimos una sentencia favorable en primera instancia, incluso Amada tuvo la posibilidad de tener su identidad con su nombre femenino, lo cual para una niña como ella es sumamente importante. Y luego en Corte Provincial tuvimos una sentencia desfavorable. En el Ecuador tenemos el mecanismo de la acción de protección, que tiene como segunda y última instancia la Corte Provincial, y una vez que esto se termina, uno inicia un nuevo proceso constitucional que se llama acción extraordinaria de revisión, de protección, donde se revisan los derechos vulnerados en una sentencia. Ahora, en este momento, estamos en acción extraordinaria de protección en la Corte Constitucional. Como también comenté hace un momento, la Corte Constitucional ha sido recientemente cambiada. Entonces, no hemos recibido todavía llamamiento a audiencia con respecto al caso de Amada, pero seguramente lo vamos a recibir en este año, porque es una corte que realmente ha asumido su compromiso no solo con la población LGBTI, sino su compromiso de realmente interpretar la Constitución y de resolver sus casos conforme los estándares internacionales y conforme a los principios de igualdad y no discriminación. Entonces, es un caso que muy posiblemente
sentencia prontamente y nos va a permitir trabajar con la población de niñez trans y ojalá que también la Corte Constitucional mande nuevamente a la Asamblea para que esto realmente se pueda visibilizar en las leyes y ojalá esta vez la Asamblea sí cumpla con sus obligaciones. Bernie, tenemos a alguien que nos estaba preguntando algunas veces ya por el Zoom si 2 mujeres lesbianas se pueden casar en el Ecuador. ¿Qué respondemos a esto y cuál es también, digamos, el procedimiento? Porque bajo esta tradición e historia diferenciada que ha habido de regulación para las personas LGBTI, se cree que, a pesar de que hablamos de un matrimonio civil igualitario, que hay tal vez un procedimiento distinto porque somos LGBTI, como aclarar eso también para la gente. Bueno, en efecto, en este momento en el Ecuador se pueden casar entre 2 mujeres, entre 2 hombres, entre un hombre y una mujer. Y el procedimiento es el mismo, en realidad uno debe acercarse al registro civil, la pareja debe acercarse al registro civil y debe solicitar el turno con los nombres y los números de las cédulas de las personas que van a ser testigos, pagar una tasa de $50, inscribirse, digamos así, y en ese momento se agenda el turno para el matrimonio para cuando el registro civil lo pueda poner. Simplemente el día del matrimonio, las personas junto con los testigos y sus familiares se acercan, firman su documento de registro de acta de matrimonio, les perforan práctica muy emocionante al parecer en este país y ya están casados y pueden obtener su nueva cédula y su nuevo documento de identidad donde diga casado con y bueno, el nombre de la persona. Entonces, realmente el procedimiento es exactamente igual que un matrimonio heterosexual. Creo que es importante mencionar que el registro civil, particularmente en este caso, después de la sentencia de la Corte Constitucional, realmente hizo su esfuerzo para acoplar sus prácticas y sus sistemas y esto que era informáticamente necesario para poder hacerlo lo más célere posible. Tanto es así que después de la sentencia, 1 o 2 semanas después, ya se pudieron visibilizar los primeros matrimonios homosexuales en el Ecuador. Muchísimas gracias, Bernie, Carlos, y solo para terminar con una última reflexión, porque también ya se ha dicho mucho aquí, el reto, digamos, no ha sido alcanzar el matrimonio civil igualitario como el mayor alcance de reivindicación de derechos que hay por parte de las personas LGBTI, porque todavía hay situaciones concretas y cotidianas que son muy difíciles para muchas personas de la población, en temas de educación, de trabajo, de vivienda, de poder tener también en este primer núcleo que son las familias heterosexuales, justamente donde hay mucha violencia y donde, como ya lo ponían igual acá también en los comentarios, lamentablemente en nuestra región, en el país, siguen operando estas clínicas que lamentablemente dicen dar una cura para la homosexualidad, cuando lo que detrás de ahí son torturas, violaciones, muchas otras vulneraciones de derechos humanos. La reflexión podríamos enmarcarlo primero en el sentido de solo si, como hemos hablado mucho de la opinión consultiva, esto va a permitir en la región andina tener también ya un debate jurídico y un ejercicio real de derechos frente al tema de la adopción para parejas del mismo sexo como tal, y también qué comentario les merece, porque así como ya ahora existe el matrimonio igualitario y esto ya sale en la cédula, el cambio de este estado civil, también este derecho ganado y de visibilidad ha hecho que haya mucha discriminación. En cambio, cuando muchas personas ahora que se han casado entregan su cédula y se casaba con otra persona de su mismo sexo, entonces con eso creo que podríamos cerrar y gracias por su participación. Carlos, iniciamos contigo, ¿te parece? Sí, yo creo que yo al menos quisiera cerrar con un mensaje de esperanza, ¿no? Primero reconociendo el trabajo enorme que han tenido quienes nos han antecedido en estos espacios, ¿no? Que su lucha, su visibilidad y su empuje, tanto a nivel legislativo como en los tribunales, ha hecho que hoy podamos tener herramientas como la opinión consultiva que nos facilitan muchísimo el trabajo para quienes ahora nos toca estar en el lado del debate, ¿no? Litigando casos, haciendo peritajes, o también como en mi caso en salones de clase, ¿no? Creo que antes era muy difícil inclusive introducir en las currículas universitarias al menos, ¿no? La discusión de estos temas con un enfoque claramente
de no discriminación, y creo que hay que reconocer muchísimo el trabajo de quienes nos han antecedido para esto. Lo otro es que creo que la opinión consultiva, en efecto, va a ser una herramienta fundamental para la discusión de los temas que se vienen, como por ejemplo adopciones, el tema también de estas clínicas de conversión. Yo mencionaba en el chat que el experto independiente de Naciones Unidas para Orientación Sexual e Identidad de Género acaba de publicar un documento recogiendo testimonios y también mucho material académico que puede servir para el litigio futuro, para poder cerrar de una vez por todas estas clínicas que torturan a personas de la diversidad sexual, pero también para continuar avanzando en lo que sigue respecto a violencia contra personas LGB, especialmente contra personas trans, y también en lo que significa también aplicar estos nuevos estándares justamente para las niñas y los adolescentes trans y las personas no binarias, que también necesitan, ¿no?, que las leyes de identidad de género, que estos también les puedan ser aplicados en situaciones concretas. Hay mucho trabajo recogido de la experiencia en Argentina que yo recomiendo revisar, y especialmente un trabajo que se llama Subordinaciones Invertidas, que es de la profesora Laura Saldivia, que es un trabajo fundamental para comprender esta temática. Y una cuestión adicional que también donde creo que hay muchísimo potencial de la opinión consultiva es respecto a la problemática de las personas intersexuales. Hablamos mucho de colectivo LGTBI, pero no conocemos exactamente quiénes son las personas intersexuales o cuál es la problemática que ellas atraviesan. Yo creo que es importante conocer, por ejemplo, que en nuestros países, en muchos hospitales y clínicas, diariamente se mutilan los órganos genitales de niñas y bebés intersexuales, y que eso está ocurriendo sin que el derecho esté diciendo mucho, ¿no? Entonces creo que es importante que nuevamente, ¿no?, nos apropiemos de la opinión consultiva, que la hagamos nuestra y que la comencemos a aplicar, porque estamos viviendo un momento muy privilegiado a la lucha de derechos LGB en América Latina. Un momento como este no se había presentado antes. Así que les animo a seguir para adelante y nada. Un saludo muy desde Lima y cuídense mucho, por favor. Muchas gracias, Carlos. Bernie, adelante. Yo quisiera terminar esto, bueno, recordando felizmente justo esto de que hace un año logramos el matrimonio aquí en el Ecuador, y creo que es súper importante agradecer a todas las personas que fueron parte del proceso, sobre todo a las parejas, aquellas que pusieron su nombre, su cara y toda su fuerza y confianza en nosotros para poder obtener el resultado que ahora tenemos. Esto es un sacrificio que ellos hicieron: Efraín, Javier, Silka, Alejandra, Cristina, todas las parejas, todos quienes fueron parte del proceso, Betania en Guayaquil, además de allá, ellas como única pareja solas, los abogados de la Fundación Pacta, Sendas, que también estuvo todo el tiempo como muy pendiente del proceso, la gente que presentó sus causas en Guayaquil, a Pamela, a Gabriela, a los chicos de Guayaquil, porque de alguna manera todos hicimos posible que esto suceda. Creo que si uno hubiera faltado, el resultado no hubiera sido el mismo, y es súper importante reconocer y agradecerles a estas personas esa confianza, y agradecerle, por ejemplo, también a los nuevos procesos que van a venir, decirles a la población LGBTI, lo dijo Carlos, en algún momento uno tiene que ser muy frontal cuando habla sobre litigios estratégicos y decirle que va a ser difícil, que la situación no va a ser fácil, que van a enfrentar muchas cosas complejas, pero realmente el resultado que se obtiene, el beneficio que se obtiene para todos es súper importante. Entonces, creo que eso es como que es esa luz que uno ve al final de todo el trabajo, de toda la dedicación que uno tiene y que las parejas tienen, que por ejemplo Amada tiene, que Pamela tuvo, y que creo que todos los que están de alguna manera presentes en este espacio también tienen. Entonces, más que agradecerles, también como darles un poco de esperanza que eventualmente en algún momento todas estas cosas que tenemos sin resolver todavía se van a resolver. Y creo que en el marco del orgullo LGBTI que ya se viene, que no vamos a poder
estar tan juntos como hemos estado en otras ocasiones, que yo siempre digo que el orgullo sirve para ponerle las pilas a los activistas y a la sociedad civil, porque hace que como que nos querramos más y como que tengamos más ganas de luchar. Creo que ahora que no vamos juntos, tenemos más obligación no sé, de seguir trabajando, sobre todo por aquellas personas que en este momento, en esta emergencia, están además viviendo situaciones de violencia en razón de su orientación sexual, su identidad de género, y que el Estado no está haciendo nada, ni el derecho tampoco. Entonces, un poco de esperanza, pero también abrirnos los ojos de que todavía hay muchísimo trabajo por hacer por la población LGBTI en el Ecuador y en América y en el mundo, creo. Así es, muchísimas gracias. Y muchísimas gracias, Carlos, por todas sus reflexiones. Gracias al financiamiento de la Unión Europea, al apoyo de IVOS también por hacer posibles estos webinarios. Y sin duda también por mi parte también poder cerrar con un tema que ya lo mencionó Bernie y que en los medios de comunicación, en las diferentes plataformas digitales, se ha estado dando con fuerza también, y es que sin justicia no hay orgullo. Y en este caso, justicia para Javier Viteri, que es este caso que nos ha conmocionado a muchas personas de la población, que sucedió el 27 de mayo en el Cantón Arenillas, esta muerte violenta, de la cual estamos alertando al Estado también de que realmente esto fue un delito de odio, y que justo lo que ya mencionaba Carlos, el caso de Azul Rojas contra Perú, que se emitió en marzo del 2020, nos da estándares súper claros para la administración de justicia, para la fiscalía, para la policía, de poder hacer estas investigaciones exhaustivas en las que realmente, libres de prejuicios, libre de esta heteronormatividad de la que existe esta preconcebimiento de lo que deben ser las relaciones humanas como tal, creo que nos puede ayudar a poder tener mucho más clara esta situación, y por sobre todo también seguir con esta senda que ha sido sobre todo, creo, Javier, días antes de su muerte, que estaba el 17 de mayo, también el Día contra las LGBTQ-fobias, él lanzaba su mensaje también frente a la discriminación, frente a la violencia, y que lamentablemente haya perdido su vida a manos de una persona militar, que también creo que nos dice mucho frente a se ha vivido en Latinoamérica por parte de la fuerza pública, sean policías o sean militares quienes han violentado, que entiendo que es el caso similar del que es perito también Carlos, que es violencia justamente por parte de la policía en Honduras. Entonces yo creo que es importante ver que estas muertes violentas como delitos de odio por orientación sexual y identidad de género tratan de enviarnos también un mensaje en contra de las vidas de las personas LGBTI, que estamos acá también como para estar unidos, unidas. Chávez, no sé si cerramos con usted este web. Gracias. Muchísimas gracias. Quiero agradecer a Carlos y a Bernarda, como lo dije en el chat, por compartir tan generosamente su experiencia y sus conocimientos. Gracias a todas las personas que se suman a estos espacios que son tan ricos y que realmente, claro, la pandemia nos cerró las puertas de las casas, pero nos abrió las puertas de estas nuevas formas de mantenernos comunicados y capacitándonos y formándonos y reflexionando a nivel mucho más regional. Ahora creo que estando personas de todo el continente latinoamericano podemos realmente intercambiar muchas cosas. Para terminar, les invitamos al próximo webinario que se llama Hablemos de Intersexualidad, en donde tocaremos uno de los temas que nos planteó Carlos ahora, en el cual tendremos la participación de un investigador ecuatoriano que hizo su tesis de la Flaxo sobre el tema de la intersexualidad, Cristian Robalino, y una persona intersex que nos estaría acompañando para contarnos un poco su experiencia de vida. Así que les esperamos. No dejen de seguirnos en las redes sociales para que se puedan inscribir a este nuevo webinario. Muchísimas gracias por estar acompañándonos. Gracias, Pedro, por tu facilitación, como siempre, excelente. Gracias a todas, a todos y a todos. Una linda noche. Cuídense mucho.